Buenos días, a continuación vamos a darle una explicación de lo que es el saneamiento y específicamente por evicción y por vicios redivitorios. Primero, es necesario mencionar que las obligaciones del vendedor se resumen a dos. Primero, la entrega o traditación del bien y segundo, el saneamiento que se debe tener por ese bien. Ahora, las obligaciones que se dan de aquel contrato es obligación de dar. Es decir, que el incumplimiento que se originó en este caso es que el vendedor no traditó el bien o que el comprador no pudo tener una aprehensión material del mismo. Por lo tanto, el legislador establece una solución a este tipo de situaciones y es dar la resolución del contrato. Porque dentro de este mismo contrato va implícita la condición resolutoria, como es contemplado el artículo 1546, cuando en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria. En caso de no cumplirse por uno de los contratantes de lo pactado, esta se activará. O en otro artículo, la resolución o terminación por mora, es decir, que se permite dar la terminación del contrato cuando se ha dado el incumplimiento. Posteriormente se vendría a articular lo que es el saneamiento. Ahora, estas obligaciones por saneamiento son con posterioridad a que se dio el cumplimiento de la obligación, por así decirlo. Es decir, cuando el bien ya se traditó. Después de traditado el bien es que se da el incumplimiento, por así decirlo, y es decir, empezar a hacer un proceso por saneamiento. ¿Por qué? La obligación del vendedor está en primero traditar el bien y con posterioridad a cuidar y amparar el comprador para que pueda tener primero la aprehensión material del mismo y después pueda tener un goce pacífico. Si de esta manera no se da, está el comprador en el derecho de iniciar su proceso por saneamiento. Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito del saneamiento por evicción. En estos casos se origina cuando el comprador es despojado de la cosa que fue vendida. Como les nombré anteriormente, lo que se pide es la resolución del contrato y la indemnización de los respectivos perjuicios. El saneamiento por evicción es contemplado en el artículo 1475 como la obligación que tiene el vendedor o sus hereditarios. Sus hereditarios en el caso de cuando además se haya dado la obligación de amparar al comprador, tenga lugar a indemnización, cada hereditario responderá según su cuota hereditaria. Entonces, es la responsabilidad que tiene o el vendedor y sus hereditarios de responderle al comprador cuando haya sido privado de la cosa que fue vendida con posterioridad a la entrega, que esta privación se haya dado por sentencia y en virtud de un derecho que se tiene anterior a la compra. ¿Por qué? Este derecho se basa en que todo vendedor debe entregar a su comprador el bien evicto, es decir, libre de todo vicio, por un derecho que se tiene anterior a la venta. Es decir, que cuando no se haya pactado sobre este caso, que es sobre la evicción, el comprador tendrá derecho a que el vendedor le restituya el valor del bien por el momento en que se haya descubierto la evicción, ya sea mayor o menor a la venta. ¿Por qué? Como lo señala el artículo 1894, hay evicción cuando el comprador es privado de todo o por parte de ella, es decir, del bien, por sentencia judicial. Y es el vendedor obligado a sanear al comprador tanto por el bien como los perjuicios que se le hayan ocasionado, salvo que se haya estipulado lo contrario, por autonomía de las dos partes. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de lo que es el llamamiento que se le hace al vendedor para que concurra al proceso en defensa del comprador. Como es nombrado el artículo 1893 del Código Civil, la acción de saneamiento es la obligación que tiene todo vendedor de defender al comprador para que pueda tener una posesión pacífica del bien. Y segundo, por lo mismo, defenderlo ante terceros que pretendan despojarlo del bien. Esto se da por una garantía de derecho que tiene el comprador anterior a la venta. Ahora, como es mencionado, pues en el artículo que anteriormente les comenté, para realizar un correcto funcionamiento del proceso de saneamiento, es el comprador quien debe citar formalmente al vendedor para que éste concurra en su defensa, como es contemplado en el artículo 1899 y defienda los intereses del comprador. Allí se dan varias cosas. Primero, que es el comprador quien debe citarlo. Segundo, si el comprador omitiere citar al vendedor al proceso y éste se declarará como evicta la cosa, el vendedor no sería responsable de dar el pago por el saneamiento.
Caso contrario, que si el vendedor es citado al proceso y este no concurre para defender los intereses del comprador, será declarado como absoluto responsable, salvo que el comprador haya decidido renunciar al derecho o que se haya ocasionado la evicción por un hecho propio del comprador que no haya sido anterior a la venta. Ahora, solo se generará indemnización cuando se genere la evicción por sentencia judicial, es decir, que se dé la privación total o parcial del bien. Como ya se ha nombrado anteriormente, es necesario que el saneamiento por evicción se dé por una causa que fue anterior a la venta. Otra cosa importante, al momento de hacer el llamamiento, se tiene la duda que en este caso ante quién se hace directamente al vendedor. Por lo tanto, es una orden personal, no real. No se hace frente a toda una sociedad, sino se hace directamente al vendedor para que concurra en la defensa del comprador. Por lo tanto, no estaría afectando el orden público. En este caso vamos a mencionar que el proceso de saneamiento por evicción consta de dos partes. Primero, cuando el vendedor defiende al comprador, y segundo, cuando esta defensa no prospera y es obligación del vendedor de restituir el precio pagado. También es necesario mencionar que el saneamiento por evicción no inicia cuando el bien fue declarado evicto, sino inicia cuando se da comienzo a todo el proceso judicial con el propósito de declararlo evicto. Por ello, la ley obliga a que el vendedor se apersone de todo el proceso que pretenda privar al comprador de la posesión y del dominio de la cosa que fue comprada. Por lo tanto, se supone que si el vendedor no pudo amparar al comprador y el comprador perdió el bien totalmente, definitivamente, en este caso el saneamiento por evicción contiene otro tipo de obligaciones que deben ser cubiertas por el vendedor. Son nombradas en el artículo 1904. Primero es la restitución del precio, así la cosa en el tiempo de la evicción valga menos. Segundo, las cosas legales que hayan sido asumidas por el comprador al momento de realizar el contrato de venta. También están las cosas que hubiera sufrido el comprador en el momento de la demanda y durante todo el proceso, o el aumento de la cosa que haya tenido en el transcurso del tiempo por el poder del comprador. Todo este tipo de obligaciones se hace con un mismo fin, y es que el comprador pueda ser resarcido de los perjuicios que se originaron por haber comprado un bien que contenía vicios. Por último, vamos a hablar de aquellos casos en los cuales el saneamiento por evicción no es de responsabilidad del vendedor y la prescripción que se tiene para la acción. Primero es contemplar el artículo 1904 en su inciso 2, que la cesación de la obligación por saneamiento, es decir, en la evicción, cesa cuando el comprador perdió el bien por culpa suya y posterior a esto se dio la evicción. Porque recordemos que para que se dé la evicción para responsabilidad del vendedor debe haberse ocurrido anterior a la venta. Y segundo, en aquellos casos cuando el comprador y el que demanda la cosa como suya concurren a un juicio de arbitrios y allí se dictamina que está en contra del comprador, es decir, que el bien se perdió. Por lo tanto, ya no sería obligación del vendedor concurrir a un proceso para defender. Por último, he señalado el artículo 1913 del Código Civil colombiano que las acciones de saneamiento por evicción tienen un término de 4 años para su prescripción. Hola a todos, nos encontramos aquí para resolver algunas inquietudes acerca de lo que son los vicios revitorios en los contratos que se firman o que se llegan a acuerdos de compraventa, preferiblemente entre personas sobre las cuales priman algunos derechos durante el tiempo del saneamiento del mismo contrato. A continuación resolveremos algunas preguntas sobre dicho tema. Bueno, entonces podríamos empezar con históricamente de dónde surge la figura de la acción redivitoria. Bueno, en el digesto, en Roma, encontramos que los vendedores de esclavos o los vendedores de animales deberían hacer un manifiesto por escrito o verbalmente ante quien adquiría dichos productos de la época, en el cual demandaba o denunciaba absolutamente todos los vicios o enfermedades que tenían tanto los esclavos o los animales, y por los cuales en el momento de la aceptación del contrato quien hacía la compra estaba completamente enterado de dichos vicios, para evitar que a futuro se pudiesen presentar situaciones de reclamación ante el mismo vendedor. Listo, entonces pues déjenos claros, ¿a qué se refiere con vicio oculto o redivitorio?
Bueno, un vicio oculto es toda aquella cosa que al momento de hacer el contrato o el negocio no estaba a la vista o a la misma vista del conocimiento de quien hizo la compra. Por ejemplo, al momento de comprar un vehículo, y este es uno de los ejemplos más utilizados, yo puedo verlo físicamente, veo que está bien de pintura, veo que tiene sus luces completas, pero si yo no tengo el conocimiento completo acerca de cómo está el funcionamiento del motor y aún así compro el vehículo, días después este falla, porque pues al momento de vendérmelo, quien hizo ese procedimiento no me advirtió que el motor estaba ya quemado, que tenía un kilometraje demasiado alto y no hacía parte de mi conocimiento dicha situación. Yo puedo entrar a reclamar algunas situaciones o algunos derechos de los cuales pues estaremos aclarando más adelante. Listo. Bueno, ¿y qué condición genera la gravedad de dicho vicio? Bueno, por lo general cada tipo de negocio va a tener, en el caso de una reclamación, una gravedad distinta. Esta gravedad hablaríamos de que qué tanto está afectado el bien por el cual se está llegando a este proceso. Es decir, si por lo menos yo hago la adquisición de un lote, lo veíamos en la sentencia de lectura, el cual está ubicado muy cerca a un río y por culpa de esta situación yo tengo que perder un 30% del terreno. Eso es una afectación no tan grave como si esto afectara la totalidad del bien y el bien quedara completamente inservible. Entonces, dependiendo de la gravedad del asunto, de la discusión, también va a haber derechos a reponer o a rescindir ciertas características. Es decir, si yo estoy perdiendo el 30% de ese bien, lo más lógico sería que me redujeran un 30% el valor que pagué sobre el mismo. Pero si ya la totalidad del bien es perdida, lo mejor que podríamos hacer en este caso sería rescindir de dicho contrato, que se elimine por completo todas las causas que este mismo ha generado. ¿Podría explicarnos más a fondo cómo aplica la rescisión? Bueno, en la rescisión es cuando precisamente hablamos que la afectación en el bien es muy alta. En ese caso lo que solicitamos es que el contrato se rescinda como estaba anteriormente, pagando respectivos daños y perjuicios. Es decir, que devolvamos la propiedad del bien y quien hizo la venta nos devuelva a nosotros la totalidad de lo invertido en el mismo. ¿Y cómo aplica la rebaja en el precio? Bueno, la rebaja en el precio aplicaría cuando el daño no es absoluto, no es completo. Estaremos hablando del mismo terreno en el que perdemos el 30% por la madre vieja del río que tenemos cerca. En ese caso, lo más lógico o lo que podríamos llegar a hacer en el caso de estar en el estrado de un juez sería hacer que se devuelva el valor de ese 30% o las pérdidas que tenemos como compradores dentro de dicho contrato. Entonces recordamos que tenemos dos opciones, o volver al estado anterior de las cosas o simplemente hacer una pequeña reducción en el valor, en el porcentaje, según peritazgos de lo que el bien ha perdido. Hay una pregunta que surge naturalmente de esto, ¿no? Al hablar de, vicios ocultos y reinhibitorios, se habla de vicios que no pueden ser comprobados a simple vista. Pero surge la pregunta, ¿qué implicaciones tiene la profesión del comprador ante la acción redivitoria? Bueno, veíamos en el caso de la sentencia leída que se discutía mucho porque la empresa que compró estos terrenos precisamente era una constructora o tenía vínculos negociales con constructoras por los cuales su conocimiento implicaría que ellos supieran el hecho de que esos terrenos no eran completamente aptos para la construcción. En el caso del ejemplo del vehículo, cuando yo adquiero el vehículo y yo soy mecánico de profesión demostrado y que la contraparte pueda demostrar mis conocimientos, yo no podría ir a alegar mi propia torpeza sobre el hecho de que el vehículo que adquirí no lo revisé lo suficiente como para darme cuenta que mecánicamente no era apto. Entonces, al momento de yo solicitar esta revisión o esta rebaja en el precio del vehículo por problemas mecánicos, siendo yo mecánico de provisión, no me permitiría alegar mi propia torpeza, por tanto no prosperaría una acción en contra de quien me vendió el vehículo. Eh, Muchas gracias, Héctor. Y última pregunta, ¿cuáles son los términos de prescripción de la acción redivitoria? Bueno, tenemos dos clases de términos, o la oportunidad de poder solicitar estos derechos de reditorios o por vicio, que serían 6 meses cuando los bienes son muebles y de hasta un año cuando los bienes son inmuebles. Muchas gracias, A Héctor. ustedes muchas gracias.